Saludos, bienvenidos, estás en tu canal Alex Apologeta Católico. Suscríbete si aún no lo has hecho, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy te presento el caso de un pastor que insulta la Santa Misa. Ustedes lo van a escuchar, le estaremos dando refutación. Déjame tus comentarios que son muy valiosos e importantes y también estaré respondiendo en la brevedad. Así que clic y vamos para allá. Porque por una ofrenda, una sola, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Mi amigo, déjame decirte algo. Si tú estás aquí en esta mañana y si tú eres católico romano, te quiero decir esto con todo respeto. Cada vez que la Iglesia Católica Romana celebra una misa, está cometiendo la peor de las blasfemias. La palabra misa era la palabra latina que se usaba en aquellos días para despedir a la multitud después que el servicio terminaba, y comenzó a usarse para hablar del servicio católico romano. Pero la palabra hostia significa sacrificio incruento. Según la teología católica romana, la hostia se transforma. Es lo que se conoce como la doctrina de la transubstanciación. Hay un cambio de sustancia en ese pan, de manera que ese pan se convierte real y efectivamente en el cuerpo de Cristo, y ese vino se convierte real y efectivamente en su sangre, de tal manera que en la misa Jesús es vuelto a sacrificar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando el autor de la carta a los Hebreos está diciendo ya no se necesitan más sacerdotes, porque Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en segundo lugar, ya no se necesitan sacrificios, porque con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, yo sé que no es políticamente correcto decir ese tipo de cosas desde el púlpito, pero aquí no venimos a ser políticamente correctos, aquí venimos a enseñar la palabra de Dios. Mis hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de tener a Cristo como nuestro rey y sacerdote. Qué privilegio, como rey nos gobierna por encima del pecado remanente. Nuestro rey gobierna en nuestro corazón. Él nos defiende de nuestros enemigos. Él es nuestro rey. Pero nosotros somos débiles todavía. El pecado todavía mora en nosotros, pero tenemos un sacerdote en los cielos. Un sacerdote que intercede por nosotros ante Dios, como aquel que satisfizo plenamente las demandas perfectas de su justicia. Y cada vez que nosotros pecamos y el acusador de los hermanos nos acusa en el tribunal de Dios, mira los tuyos, Jesús muestra sus manos y pies traspasados y dice: sí, pero yo pagué por eso. Yo pagué por eso. Es por eso que no puede haber otro Salvador. Es por eso que no puede haber otro mediador fuera de Jesús, porque nadie puede igualar sus credenciales en la corte divina. Nadie. Y nadie pudo haber presentado delante de Dios un sacrificio como el suyo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Él es nuestro rey. Él es nuestro sacerdote. Y bueno, ahí tiene usted las palabras de este autonombrado pastor que insulta, que desconoce la Santa Misa y la transubstanciación, y todo lo que él habló lo desconoce, porque ellos suponen, porque ellos piensan que es así, pero no pueden asegurarlo. Así son los protestantes en muchas de las doctrinas que debaten, suponen. Pero vamos a darle respuesta contundente y eficaz. Comenzamos. Primero que nada, él habló del cuento viejo que traen los protestantes y que tergiversan de la Escritura. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14, se habla de ese único sacrificio que hizo Cristo una sola vez y para siempre. El problema es que ellos no saben diferenciar entre el tiempo
y la eternidad. El sacrificio de Cristo abarca todo ese tiempo y espacio. Y en el primero Cristo ha decidido, no es cosa de nosotros, ni es cosa de los curas, ni del Papa, ni de los obispos. Es mandato de Cristo que van a hacerlo en memoria de Él. Hagan esto en memoria mía. San Lucas capítulo 22, versículo 19, Mateo capítulo 26, versículo 26. De manera que es una orden y un mandato del Señor. Escuchen, protestantes, no es cosa de nosotros, no es cosa que a alguien se le ocurrió, es cosa de Jesús. Él así lo mandó. Hagan esto en memoria mía. No les está preguntando, es una orden. Háganlo. Y tienen que hacerlo los ministros. Como tal, no me voy a meter en el tema del sacerdocio porque sería otro tema. Solamente les aclaro lo que él está diciendo aquí. Es que ustedes sacrifican a Cristo y repiten. Eso no enseña la iglesia. Ahorita les voy a explicar. Pero primero, él mencionó Hebreos 10, pero se le olvidó el capítulo 9 que yo sí me sé. Y si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que hace una referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero es un tipo y antitipo, es una figura lo que pasaba antes. Y el capítulo 9 nos relata que había en la antigüedad un recinto dividido. En la primera parte de la cortina o del otro lado de la cortina estaban los sacerdotes que entraban todos los días para hacer la expiación de los pecados. Pero en el lugar santísimo, y eso lo narra en el versículo 1, 2, 3 y 4, nos habla del otro recinto, el lugar santísimo, donde solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. A partir de este momento, usted tiene que hacer una diferencia, saber diferenciar entre sumo y entre sacerdote así, a secas. Son dos. El sumo era el máximo en aquel entonces de los sacerdotes, y los sacerdotes estaban por debajo del sumo, por eso es sumo, porque está en una categoría más arriba, y entraba una sola vez al año, no sin sangre, para ofrecer también todo eso de los sacerdotes una vez al año, y lo hacía de esta manera, y solamente él podía entrar en el lugar santísimo. Entonces, en este contexto, vamos viendo que en la tierra, en el tiempo de los hombres, existe ese mandato también para el Antiguo Testamento. Pero luego en el versículo 11 nos habla también de Jesucristo y dice: pero presentándose Cristo como sumo sacerdote, no se le olvide sumo, de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Versículo 12. Y penetró en el santuario una vez, lo mismo que decía este pastor, una vez y para siempre, no con sangre de machos, cabríos ni novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención total y eterna. Entonces aquí habla del sacrificio que nosotros los católicos no decimos que es otro, no decimos que se repite y se repite, eso lo dicen los protestantes, eso no es así, es el mismo sacrificio de la cruz. Y si Cristo fue capaz de llevar esa sangre y presentarla también en el santuario eterno, y entró una sola vez y para siempre, no sin sangre, entró con su propia sangre. Entonces viene la pregunta para los protestantes: ¿será que allá en el cielo, cuando entró una sola vez y para siempre, no sin otra sangre, sino la de él mismo, es otro sacrificio allá en el cielo, o es el mismo de la cruz que pasó aquí en la tierra? Es el mismo, pero los efectos que tiene ese sacrificio son eternos, y por eso son capaces de llegar al cielo y llegar de una sola vez y para siempre. Ahí está lo que no entienden los protestantes, es el mismo sacrificio. Y fue la decisión de él, no mía ni de los obispos de Cristo, dejar hombres del otro lado de la cortina, así como pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo él tiene sus ministros, y por eso él es llamado sumo, no solamente sacerdote. Noten una cosa: Jesucristo no solamente es llamado sacerdote y ya, no, sumo sacerdote, quiere decir que hay detrás de él otros ministros, sacerdotes que él dejó y que los ordenan en la última cena: háganlo en memoria mía. Y estos sacerdotes se quedan del otro lado de la cortina que representa la tierra, y van a ofrecer lo mismo que él ofreció en la última cena. Háganlo en memoria mía, no otro sacrificio, protestantes.
no sacrificándolo todos los días como ustedes inventan. Eso es cosa de ustedes porque no comprenden la doctrina, no comprenden la teología católica y suponen otras cosas. Es el mismo sacrificio, es hacer presente el memorial, vivirlo, pero el mismo, no otro. ¿Y cómo nos damos cuenta y comprobamos que los apóstoles siguieron haciendo eso por orden de Jesucristo? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Asimismo también la copa después de cenar, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Se acuerdan la sangre que vimos en Hebreos? Bueno, es la misma. El mismo sacrificio en la cruz, protestantes, no es otro. ¿Cuántas veces la beban? Escuchen, todas las veces que la beban. Entonces significa que no solamente una vez, como ellos dicen, lo entienden mal. Ese una sola vez, ellos lo entienden mal. Es distinto. ¿Cuántas veces la beban? Hagan esto en memoria mía. Pues cada vez que comen este pan y beben de la copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. ¿Ya vieron? Ellos malentienden cuando dicen una sola vez y para siempre. Bajo esa interpretación habría contradicción aquí, porque ellos dicen una sola vez y para siempre y ya. Y aunque ellos digan que es símbolo, de todas maneras lo hacen. ¿Ya ven? Ahorita no me voy a meter que si es símbolo o que no, porque no es el tema de la Eucaristía como tal. Pero ellos dicen que es símbolo, ya sabemos la doctrina protestante. Doctrina católica, verdadera comida, verdadera bebida, porque así lo dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en adelante. Pero aquí vemos que se tiene que hacer por mandato del Señor. Hagan esto en memoria mía, hasta que Él venga. Por tanto, quien come el pan o bebe la copa del Señor, indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor, por no reconocerlo. Examínense por eso, aguas. Cada uno examínese, piénsela, asegúrese si lo cree o no lo cree, y coma así el pan y beba la copa. Aquí está, hermanos. Entonces, por eso se tiene que participar del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, moraleja, en resumen, la iglesia no dice en ningún lado, eso es mentira de ellos, que el sacrificio de Cristo ha de ser repetido. Eso no lo dice la iglesia por ninguna parte, ni la Biblia. Más bien ella obedece al mandato de Cristo de hacer eso en memoria suya por medio de sus sacerdotes, de sus ministros. Se trata de un único sacrificio. Escuchen, protestantes, no es otro, es el mismo. Se trata de un único sacrificio que no es repetición, sino que se hace presente en cada celebración eucarística, celebrada válidamente por los ministros de la iglesia que han recibido la imposición de las manos que ustedes o sus pastores no tienen, conforme a la sucesión apostólica. Entre las palabras que Cristo menciona en los evangelios que ya le di, Lucas 22:19 y Primera de Corintios capítulo 11, 24 al 25, está el término anamnesis. Se lo voy a colocar aquí en pantalla. Y anamnesis en la escritura no indica solamente un mero recuerdo, como dicen los protestantes, sino la presencia del mismo Dios. El hoy de Dios se hace presente, el tiempo de Dios se hace presente con las mismas gracias y beneficios con que hizo presente la noche de la última cena. Es el mismo sacrificio. El memorial es un hacer presente las hazañas realizadas en el pasado por parte de Dios. Eso significa realmente, y no como ellos dicen y malinterpretan, hermanos. No se dejen engañar, porque aquí este pastor queda totalmente refutado bajo su poco entendimiento sobre el tema de la Santa Misa y la Santa Eucaristía. Así de fácil. Con esto le tapamos la boca. Vamos con el punto número 2. Después, él habló de la transubstanciación, que es el término teológico que le ha dado la iglesia a este milagro divino y que, por cierto, los protestantes no creen. Ellos dicen, Cristo es mi Salvador, sí, pero de labios para afuera, porque no creen, no tienen fe, se les hace imposible que eso pueda pasar. Por eso ellos son creyones y nosotros somos creyentes. Nosotros tenemos esa fe, esa seguridad que Él cumple sus promesas. Que si Él nos dice un discurso, nosotros lo creemos. Lo mismo le pasó a algunos apóstoles en el Evangelio de Juan 6.
En el versículo 68, cuando muchos abandonaron a Cristo, y él dijo, ¿quieres ir también tú? Llégale, Pedro, si quieres. No es parábola, no es símbolo. Y Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, si tú estás diciendo que tu carne es verdadera comida, verdadera bebida, yo lo creo. Aunque en ese momento no lo examine, no lo analice bien, no comprenda la situación, es un milagro divino. Tú eres Dios por sobre todas las cosas, eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Se acuerda de la confesión? Bueno, entonces Pedro agarra las palabras y dice, yo me quedo. Lo mismo hacemos los católicos. Nosotros por fe lo creemos, ese milagro divino, porque Él es Dios. Y si Él dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, nosotros lo creemos porque está escrito, palabras del mismo Jesucristo. Entonces la transubstanciación se trata de eso, lo que vemos como pan en su sustancia o su esencia, ya no es pan, aunque en apariencia, los accidentes, por ejemplo, el sabor, el olor, lo que podemos ver físicamente. Sigamos viendo un pan ahora, todavía. Ahora es según nuestra fe el cuerpo de Cristo, así como el cáliz es la sangre de Cristo. Así es. Transubstanciación, cambio de sustancia, pero los accidentes se conservan. No hay cambio en los accidentes. Y esto se le hace imposible a los protestantes. Cuando hablamos de accidente nos referimos a aquello que podemos ver, tocar, saborear, oler incluso. Los accidentes se conservan cuando sucede la transubstanciación. Y claro, bajo la consagración del ministro ordenado. Pero la sustancia cambia. Y el mismo San Agustín, él dice que no. Pero yo lo voy a comprobar a ver si él cree lo que decía San Agustín. ¿Y a quién le vamos a creer más? A ver, ¿a un gran doctor de la iglesia o a un simple pastor autonombrado? Vamos a ver el sermón 227. Ese pan que ves en el altar consagrado por la palabra de Dios es el cuerpo de Cristo. Ese cáliz, o mejor, lo que contiene el cáliz consagrado por la palabra de Dios es la sangre de Cristo. ¿Ya vieron? Por aquellos accidentes, el Señor quiso confiarnos su cuerpo y su sangre que derramó para la remisión de los pecados. Es el mismo sacrificio de la cruz, no es otro. Sermón 272. Lo que estás viendo es un pan y un cáliz, lo que les hablaba de los accidentes, que vuestros mismos ojos os los hacen ver. En cambio, según la fe en que tengan que ser instruidos, el pan es el cuerpo de Cristo, el cáliz es la sangre de Cristo. Ahí está, sermón 272. Sermón 234,2. Recordar, amadísimos, como el Señor Jesús quiso que lo reconocieran en la fracción del pan, aquellos cuyos ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Los fieles saben lo que estoy diciendo, conocen a Cristo en la fracción del pan. ¿Se acuerda? Camino a Emaús, Lucas 24, por allá del 30, comienza esta historia tan hermosa. Y los apóstoles lo reconocieron en la fracción del pan. Él quiso quedarse allí, no en otro lado, protestantes, allí especialmente. No cualquier pan se convierte en el cuerpo de Cristo, dice el sermón, sino el que recibe la bendición de Cristo. Claro, la consagración como debe de ser, no con los autonombrados pastores. Entonces esto es muy pero muy importante, hermanos, no podemos dejarlo desapercibido, porque aquí está todo el misterio, todo el centro, es algo cristocéntrico. Y aquí tienen la respuesta para este autonombrado pastor y para todos los protestantes que no comprenden este gran misterio de la Sagrada Eucaristía, de la Santa Misa y de la transubstanciación. Vamos a ver si lo creen o no lo creen. Pero ellos dicen que son seguidores de Cristo. ¿Ya ven por qué son mentirosos ellos? ¿Por qué son tan mentirosos los protestantes? No comprenden. Y muchos de ellos, cuando fueron católicos, eran flojos. Les pesaba para ir y preguntar por un curso. No les interesó. No les importó nada de eso. Y ahora los engañaron con un testimonio. Es que yo era borracho, ahora ya no. Y ya se cambian de iglesia. Así son todos los protestantes, la mayoría de ellos. ¿Qué creen? Se nos terminó el tiempo por el día de hoy, pero los veo en la próxima. Si te ha gustado este video, por favor, apóyame. Suscríbete si aún no lo has hecho y regálame tu poderoso like. Activa la campanita de las notificaciones y de esta manera no te estarás perdiendo de ninguno de mis videos. Soy Alex Apologeta y los veo en la próxima.
Que Dios y la Virgen María te bendigan hoy y siempre. Y cuídense mucho. Chao, chao.